Hola, empezamos un nuevo vídeo en el que vamos a seguir con las explicaciones del tema del auge del imperio de los Austrias. Y en este caso lo que nos toca es analizar el proceso de conquista, de organización y de explotación económica de los nuevos territorios descubiertos de América. Un enorme continente que va a suponer en gran medida eh, el lugar de aprovisionamiento de las riquezas que va a permitir que la monarquía hispánica controle prácticamente o adquiera un papel hegemónico en Europa a lo largo del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII. Abordaremos el estudio de los contenidos en relación con América a partir de esta imagen inicial en la que hablaremos sobre el proceso de conquista de México, el proceso de avance hacia el sur y cómo se va a tratar de encontrar una ruta asiática sin haber perdido de vista el intento de alcanzar las islas de las especies que vimos en apartados anteriores, cómo se va a crear una expansión al servicio del Reino de Castilla en concreto y veremos cómo se va a reproducir en buena parte la organización administrativa de este reino peninsular y luego nos centraremos en analizar las características básicas de un acontecimiento que se está conmemorando en la actualidad, el quinto centenario de la realización de la primera vuelta al mundo de la famosísima expedición de Fernández Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Bueno, entrando en materia, evidentemente lo que tenemos que abordar es cuáles son esas premisas en el proceso de conquista del imperio americano. Hay varias fases. Por supuesto, la primera etapa es el momento de la conquista de las civilizaciones preexistentes, de las civilizaciones precolombinas que ya vimos anteriormente, la azteca, la maya, la inca, y a continuación cómo se va a poner en marcha la colonización, es decir, la organización administrativa y económica del territorio para extraerle las riquezas y ponerlas al servicio de la potencia invasora, en este caso de Castilla. La conquista tenemos que tener claro que no va a ser un proyecto ideado desde España y claramente gestionado, aportando logística y con una planificación exhaustiva de cuáles van a ser las distintas etapas, sino que en muchos casos, por no decir la mayoría, se va a llevar a cabo por una serie de expediciones que van a estar protagonizadas por militares que buscando su propia promoción social van a embarcarse en estas iniciativas para conquistar territorios de los que han tenido conocimiento y que van a venir de la mano de la labor previa que han realizado exploradores que han tenido contacto con esas civilizaciones precolombinas. En muchos casos las conquistas se van a realizar con poquísimos medios y es inexplicable si no entendemos que en gran medida se van a aprovechar y van a potenciar sobre todo los conflictos entre los distintos pueblos indígenas en las civilizaciones que van a conquistar. La primera gran civilización que va a ser ocupada va a ser la civilización de los mexicas, la civilización de los aztecas en la zona de América Central y va a estar protagonizada por este personaje que aparece en la ilustración, que es Hernán Cortés, que entre 1518 y 1524 va a llevar a cabo el proceso de conquista. No va a ser una conquista fácil, ni mucho menos, ni pacífica, sino que se van a producir enormes resistencias, como no podía ser de otro modo, hasta que caiga la capital Tenochtitlán, el propio emperador Moctezuma muera en el proceso de conquista y las resistencias sean definitivamente sofocadas en la batalla de Otumba del año 1521. Este territorio de los mexicas, de los aztecas, controlaba buena parte de lo que es América Central y se va a producir también una serie de expediciones hacia lo que anteriormente era el Imperio Maya en la zona del Yucatán. No solo estas expediciones se van a llevar hacia el sur, sino que también se van a realizar hacia el norte. Incluso Álvar Núñez Cabeza de Vaca va a explorar la zona del actual estado de Florida de los Estados Unidos y también se va a adentrar en el territorio de otros pueblos como eran los indios apalaches en la zona de Texas y de California. No solo
el proceso de conquista y de expansión se va a quedar en América Central, sino que nos vamos a encontrar que también se va a llevar a cabo ese proceso hacia la América del Sur. Aquí el gran imperio va a ser el imperio de los incas, que va a ser ocupado por Francisco Pizarro y Diego de Almagro, conquistando definitivamente, mejor dicho, derrotando la resistencia de los incas en la batalla de Cajamarca del año 1532. Aquí en esta ilustración vemos la extensión enorme a lo largo de la cordillera de los Andes de la civilización incaica, que había sido un pueblo guerrero y conquistador a lo largo de los territorios del Perú, de la zona de Bolivia y de la zona septentrional del actual Chile. No solo se va a quedar en este territorio, sino que se va a producir una expansión aún más hacia el sur. Y nos vamos a encontrar que a partir de 1540 se va a producir precisamente esa expansión, esa primera exploración a lo largo de Chile, la figura de Pedro Valdivia, la zona del Amazonas con Orellana, recorriendo entre otras cosas parte del río Amazonas, y en la que se va a descubrir las minas que van a tener tantísima importancia en la explotación económica de América, que van a ser las minas del Potosí. También se va a llegar al extremo más meridional del continente a partir de la refundación de Buenos Aires, porque la primera fundación de Buenos Aires va a ser, la primera ciudad fundada llamada Buenos Aires va a ser destruida en un ataque indígena, y en el año 1580 Juan de Garay la refunde. Ya hemos visto en temas anteriores cómo Núñez de Balboa va a ser el primero que va a divisar las aguas del Mar del Sur, el Océano Pacífico desde la zona del Panamá, y a partir de ahí se abrirá la ruta hacia el este, que vamos a la ruta hacia las Indias Orientales, mejor dicho, aspecto fundamental en el proceso expansivo del imperio español. En ese discurrir, en ese transitar, Miguel López de Legazpi fundará la ciudad de Manila, capital de las Islas Filipinas, en el extremo asiático. Tras el proceso de conquista viene el proceso de organización, y lo que se va a hacer es reproducir en gran medida ya la estructura administrativa que existía en el Reino de España y que vimos en temas anteriores. El organismo fundamental que va a controlar los nuevos territorios que se conquistan va a ser el Consejo de Indias en Sevilla, y que va a ser el organismo que va a centralizar las idas y venidas, todo lo que va y todo lo que viene de América a través de la Casa de la Contratación. La conquista por parte de Castilla va a aportar lengua, cultura, la religión católica y las leyes castellanas, a partir, por supuesto, de ese proceso de colonización, y también aparejado o de la mano va a ir el de la evangelización. Este Consejo de Castilla es el que asesoraba al rey y dictaba las nuevas leyes. Los territorios conquistados al comienzo se van a organizar en dos grandes virreinatos: el de Nueva España, en la zona del actual México, no solo México, también en el Caribe, el resto de Centroamérica, y el virreinato del Perú en la zona del nuevo continente. A partir de ahí se desarrollarán más virreinatos conforme vaya avanzando el proceso expansivo, con el virreinato de Nueva Granada y el del Río de la Plata. Dentro de cada virreinato lo que nos vamos a encontrar es a un virrey, exactamente igual que en la organización administrativa de Castilla, y ese virreinato se dividía en varias provincias que estaban gobernadas por un gobernador, y al mando de ellas también nos encontramos una serie de capitanías generales. Y para el gobierno de las ciudades, igual que en la organización de Castilla, se crean los cabildos y la generalización de los tribunales de justicia, que recibieron el nombre de audiencias. Y para velar en ese proceso de mantenimiento de la ortodoxia religiosa, también en América se va a imponer el Tribunal de la Inquisición. Para finalizar la explicación del apartado, tenemos evidentemente que mencionar y explicar brevemente cómo va a ser la primera vuelta al mundo, la que estamos conmemorando en la actualidad. Esa expedición que se llevó a cabo entre 1519 y 1522, 5 barcos, 250 hombres, y que va a finalizar con el retorno solo de 18 hombres y de una embarcación. El objetivo era llegar a la isla de las Especias, en vez de siguiendo la ruta portuguesa, abriendo un camino
por la ruta del oeste de los territorios descubiertos. La misión va a ser encomendada a Fernando de Magallanes, un navegante portugués que va a morir en las islas de las Filipinas y que será culminado el proyecto por Juan Sebastián Elcano. La consecuencia básica y fundamental es que es la primera circunnavegación. Va a demostrar en la práctica que la Tierra era esférica. Las distintas etapas de ese proceso, desde el 10 de agosto del año 1519, que se parte desde Sevilla, pasando por Sanlúcar de Barrameda, las Islas Canarias, hasta llegar a América del Sur, va a tener un hito importante en octubre del año siguiente, en octubre del año 1520, cuando atraviesan Tierra de Fuego, así llamada por los indios fueguinos, y va a atravesar o a encontrar ese paso sur tan ansiado, tan buscado, y que va a ser conocido a partir de ese momento como el Estrecho de Magallanes. La larguísima navegación a lo largo del Pacífico va a llevar al descubrimiento de las, a partir de entonces llamadas Islas Filipinas, en las que va a morir el propio capitán general de la expedición, Fernando de Magallanes, y va a ser sustituido por Juan Sebastián Elcano, que por fin aprovisiona las embarcaciones supervivientes en las Islas de las Especias con el cargamento que habían ido a buscar, y sobre todo canela, nuez moscada y básicamente clavo, y que también un larguísimo proceso va a conducirles a septiembre de 1522, que es cuando regresan península a la península ibérica. Las naves que van a protagonizar la expedición van a ser fundamentalmente las naos, ya lo vimos también en un vídeo anterior, en estas embarcaciones de unos 25 metros de eslora de largo y unos 8 metros de ancho de manga, que van a ser embarcaciones muy marineras, muy navegables, como se conocían en la época, y que van cargadas de todo tipo de víveres, de avituallamientos y de pertrechos. Nos vamos a encontrar, por supuesto, con la presencia de armas, de instrumentos de navegación, de repuestos, y un dato curioso es incluso de la alimentación. Básicamente alimentos no perecederos. Llevaban botes de sardinas, cabezas de ajo, 10.000 kilos de lo que va a ser la alimentación básica, que son galletas de mar muy secas. Y fijaros, como anécdota, para poder tomar leche fresca llevaban incluso hasta vacas vivas. Las consecuencias de este proceso, elementos fundamentales, por supuesto, la demostración de la esfericidad de la Tierra, una Tierra mucho más grande de lo que imaginaban. Ya vimos el error de cálculo de Colón en la organización y sobre todo consecución de ese primer viaje. Va a demostrarse que América es un nuevo continente, va a atravesarse o se va a hallar ese paso por el sur, conocido a partir de ese momento como el Estrecho de Magallanes, y va a ponerse el nombre a territorios pues importantísimos en el proceso de la conquista española, como Montevideo, Tierra de Fuego, la zona de las Filipinas, Patagonia, etcétera. Por el lado de las consecuencias geográficas, por el lado de la fauna, de la flora, va a ser la primera vez que los europeos entren en contacto con animales tan particulares como los pingüinos, y van a ser el momento en el que también se va a descubrir y se va a traer a Europa buena parte de especies de flora del mundo, como la bugambilla, jacaranda, araucaria, etcétera. Y por supuesto, desde una perspectiva antropológica, nos vamos a encontrar que gracias a la labor del cronista de la expedición, Antonio de Pigafetta, pues tenemos conocimiento de múltiples etnias, de pueblos con diversas costumbres, con lenguas diferentes, con creencias religiosas muy variopintas, etcétera. Por eso tenemos que darle mucha importancia a esta primera circunnavegación protagonizada por Juan Sebastián Elcano en esa expedición organizada y planteada por el portugués Fernando de Magallanes, financiada y ejecutada por la Corona de Castilla.